el facilitador o la facilitadora es tan importante. El perfil que debe tener un facilitador o facilitadora no es cualquier cosa. Sobre todo porque un mal facilitador se puede tirar un proceso, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, es muy importante que ese actor externo que llega, pues tenga unas condiciones de legitimidad y de reconocimiento que permita generar este diálogo, y esto requiere pues una experticia, un conocimiento, un reconocimiento de los otros. No hay nada mejor cuando un facilitador es invitado a los espacios y no cuando el facilitador llega, digamos, desde afuera, sino que es invitado porque hay un reconocimiento, porque hay una validez, porque hay un saber acumulado que se reconoce y hay una confianza para hacer esto, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, como premisas de facilitación, lo primero es que es muy importante que nosotros seamos capaces de movernos en ambientes de complejidad e incertidumbre, que pongamos el valor a conocimientos, saberes, experiencias previas de los participantes. Realmente, insisto, nosotros no somos ni asesores, ni expertos, ni el gurú más importante, ni el pipí del niño Jesús, perdón que lo diga así, pero es que uno encuentra a veces consultores que se ponen en ese lugar, nada de eso. Los asesores, los facilitadores de procesos realmente lo que hacen es generar un diálogo de saberes en donde el saber del facilitador tiene el mismo valor que el saber de todos los demás, ¿no? Y es como poner a circular ese conocimiento, esas experticias en favor y en función de construir una cosa nueva. Y en ese sentido, pues también implica gestionar emociones para que se puedan producir sinergias, tratar de incentivar la transformación de esas emociones que son negativas, que se vuelvan en catalizadores de cambio. Y esto, por ejemplo, les cuento experiencias concretas, sobre todo a nivel organizacional. Muchas veces tienden a personalizarse los conflictos dentro de la organización. Entonces, el problema es fulanito de tal. Cuando uno entra a hacer un análisis se da cuenta que fulanito de tal es solamente el instrumento para materializar una situación estructural que responde a la cultura organizacional de ese espacio. Y entonces lo que hay que tratar de hacer es despersonalizar la comprensión de esa situación, entender que no es esa persona, sino que es una práctica sistemática que incide en que cada vez que hay una crisis vuelve y se repiten los ciclos. Entonces les cuento una experiencia con una organización hace algunos años. Tenían un conflicto con una persona de la parte directiva. Esta persona al final sale y se genera una crisis interna muy fuerte, y pues toda la atención estaba centrada en esta persona que salió. Cuando empezamos a hacer el análisis, claro, al principio, cuando se habla de gestionar emociones negativas, por supuesto que empezó a salir toda la rabia, el dolor, la frustración que había alrededor de esta persona, y cuando ya se dio la catarsis, empezamos a ver cuáles eran las cosas que estaban de fondo, ¿no? ¿Qué era lo que había? Y nos dimos cuenta, haciendo un análisis de toda la historia, que se estaban repitiendo ciertos patrones que incidían en que cuando estos patrones se repetían se detonaban los conflictos, y estos patrones tenían que ver con que se invitaban personas a los equipos que no compartían, doña Miriam, en relación a lo que usted preguntaba ahora, no compartían los mismos valores frente a la organización, no tenían los mismos intereses, aunque la lucha fuera supuestamente la misma, o sea, la apuesta por las mujeres, qué sé yo, pero sus valores eran distintos, mientras que para unas personas la apuesta central era conseguir recursos para poder avanzar en su proceso, para otras la apuesta central era avanzar en su proceso más allá de los recursos, y tenía mucho que ver de dónde venían los recursos, ¿no? Y eso entonces fue muy interesante porque al final, después de lograr hacer la catarsis, el problema dejó de ser la persona. Y ya el tema no era la persona que salía, el tema era ver cuáles eran esos asuntos que incidían en la dinámica de la organización y cómo resolver esos asuntos estructurales que facilitaran que en el futuro no se volvieran a presentar esos conflictos. Entonces, esa búsqueda de emociones negativas es súper importante, y eso ayuda, y el catalizar, claro, hay que tener cuidado porque si yo me meto en cosas muy profundas, puedo detonar situaciones emocionales que no estoy en capacidad de facilitar y de tramitar, ¿no? Si yo no soy psicóloga, yo soy trabajadora social, entonces a veces también dependiendo de los entornos, es aconsejable tener un equipo de facilitación, ¿no? Que permita desde una perspectiva interdisciplinar abordar ciertas situaciones
que requieren intervenciones diferenciadas en los grupos, ¿no? Y bueno, y esto supone también pues una administración de la energía del grupo. Y aquí en este sentido es muy importante reconocer que nosotros como facilitadores no somos neutrales, pero sí podemos ser imparciales. Es decir, nosotros traemos nuestra maleta a cuestas, traemos nuestra opción política, traemos nuestra visión del mundo, ¿cierto? Y frente a eso, eso es lo que define yo cómo hago mis procesos y cómo acompaño. Pero eso no significa que legitime al otro porque piense distinto, porque en eso estoy siendo contrario a lo que debería ser en esta lógica de construcción de paz. Pero yo sí puedo ser imparcial, es decir, no tomar partido de ninguna de las apuestas, aunque yo tenga mi propia visión, ¿sí? Eso es muy importante, es un límite muy delgadito y que tenemos que siempre tener en cuenta. También hay una cosa importante en estos procesos de facilitación, que es que cuando generamos una conexión emocional muy fuerte con los procesos, a veces perdemos esta capacidad de imparcialidad y desde ese lugar lo mejor a veces es poner una distancia y más bien sugerir que otra persona facilite. Porque cuando yo tengo una relación muy emocional, hacia uno de los lados de los actores, eso puede incidir en que pierda esa capacidad, vamos a llamar, de mirar la integralidad de las posturas y no solamente una, ¿no? Y esto es importante. Y desde esta perspectiva, aquí hay un concepto que me gusta mucho, que es esta idea de la facilitación transformadora, ¿no? Es recoger la energía del grupo, pero también aportar la propia energía, ¿no? Cada uno tiene un sello, todos tenemos formas distintas de facilitar estos procesos, cada uno viene con unas apuestas políticas diferentes y en ese sentido, pues, digamos, eso se vuelve un motor de cambio o puede ser un proceso que puede incidir en que Estaba afecte ahora. esperando que me avisara. ¿Pueden apagar el micrófono, por favor? ¿Alguien tiene el micrófono prendido? Ahora, hay como algunas competencias que son importantes tener en cuenta, ¿cierto? Orientarnos al resultado, tener una visión, digamos, a futuro, ser capaces de ser constantes, de crear metodologías, de ser innovadores, ¿cierto? De inspirar confianza en estos procesos. Y todo esto entonces incide en una cosa muy importante que es esta idea de cómo facilitar en el marco de estos procesos, tener en el radar dos asuntos claves que son la comunicación y el diálogo, ¿cierto? Y aquí hay que tener en cuenta que en estos espacios no todo se dice desde la palabra, ¿no? Sino que también se dice desde el lenguaje no verbal, de cómo leemos, y por eso en estos espacios de internet a veces es tan difícil, porque no los veo, porque no sé cuál es su postura, no sé si realmente están escuchando o no están escuchando, no logro, digamos, poder ver eso que no se habla, pero que al final me está también comunicando cosas frente a lo que estos procesos están generando, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno de los elementos fundamentales de los facilitadores y facilitadoras es ser capaces de entender ese metalenguaje, ¿no? Esas formas que no, de las historias personales, de las formas grupales, que se reflejan en los procesos, en los territorios. Entonces, tenemos que tener una gran capacidad de observación, de ver cómo, desde cómo se viste, cómo habla, ¿cierto? Cómo interlocuta con el otro, a cómo se dan las dinámicas en los espacios territoriales, en cómo, digamos, se relacionan entre unos y otros. Entonces, la observación frente a este tema de la comunicación no verbal es muy importante, ¿no? Como parte de nuestro proceso. Ahora, nosotros desde esta perspectiva es muy importante tener pues capacidad de escuchar, capacidad de describir, ¿cierto? Y en este sentido es muy importante una técnica que usamos con mucha frecuencia como facilitadores es el parafraseo. Cuando una persona está comunicando algo, una forma de legitimar eso que comunica es decir, usted, si entendí bien, usted me está tratando de decir esto, esto y esto es lo que quieres decir o entendí incorrectamente, ¿sí? Y esto es súper importante porque lo que hace es legitimar lo que se va construyendo en el proceso y en el discurso. Y eso tiene que ver con esa capacidad de describir, ¿cierto? Esa capacidad de preguntar frente a eso. Si yo no entiendo algo como facilitador, mi mayor deber es preguntar. Si no queda algo claro o si, digamos, en el marco de esos procesos hay cosas que se dicen y que quedan en el aire, nuestra responsabilidad es preguntar e interpelar
pero no interpelar de manera negativa, sino pues poner el cuestionamiento en la mesa que permita movilizar la reflexión, ¿no? Poder relatar eso que acabamos de ver, eso que acabamos de escuchar, eso que acabamos de poner en la mesa y también observar, como ya les decía, ¿no? Todos estos son elementos muy importantes, digamos, del facilitador y en ese sentido, pues es tener como toda esta constelación, ¿no? En nuestra mente, qué pensamientos, cuáles actores, qué actitudes, qué sentimientos hay alrededor de esto, que esto tiene mucho que ver con la construcción de paz y con lo que decíamos en torno a cuál es la emoción que te moviliza a estar aquí, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué es lo que te permite o te vincula con este espacio? ¿Cuál es tu motivación? Dedicar este tiempo a este trabajo, a este espacio, a esta reflexión o de meterte en ese conflicto. Y por supuesto que esto incide radicalmente. Bueno, las ecologías de las reuniones y en este sentido, como conclusión, digamos, ser facilitador de procesos significa tener esta capacidad de poder gestionar esta energía social y cultural que existe en el grupo, ¿cierto? A favor de esos acuerdos. Ahora, dentro de ese escenario, y con esto voy terminando, está esta idea del diálogo, ¿no? Entonces, nosotros somos facilitadores de procesos, ¿cierto? De procesos sociales, y una de las herramientas para poder avanzar en esa transformación de esos procesos son el diálogo, ¿no? Y el diálogo, ¿cómo es entendido el diálogo? Primero es entendido como un proceso, ¿cierto? Pero es un proceso de una interacción que es constructiva, ¿cierto? Que a través de la conversación busca resolver favorablemente situaciones, ¿no? Aquí me vienen a dar un besito. Busca resolver favorablemente situaciones que están enfrentadas a través de visiones, de significados y entendimientos compartidos, que implica una transformación positiva de los interlocutores y sus relaciones en un marco profundo de respeto. En palabras castas, ¿qué quiere decir esto? Que nuestro papel en como facilitadores, utilizando el diálogo como herramienta, es usar ese espacio de la reconciliación como locus, acuérdense en lo que hablábamos de Ledra, que permita una interacción constructiva entre los actores, que permita resolver favorablemente situaciones que están enfrentadas, pero para eso yo necesito reconocer intereses, necesito reconocer los actores, necesito reconocer esas visiones y significados y esos entendimientos, algunos que son compartidos y otros no, que permiten esa transformación positiva de esta interlocución, ¿no? Y por eso los espacios de diálogo no se pueden reducir a un momento o a un lugar concreto únicamente. Es un proceso que se va dando en el cual podemos ir avanzando en esa interlocución. Con esto lo dejamos por hoy. Hay muchos otros elementos, digamos, que son importantes. Aquí quizás un asunto que vale la pena mencionar, que son como las dificultades y las limitaciones del diálogo, además, digamos, de la resistencia al cambio personal, al cambio y también la desconfianza hacia el otro. Digamos que hay dos elementos muy importantes en estos procesos. Uno es que cuando un diálogo no es legítimo, cuando, por ejemplo, no hay un reconocimiento del otro como igual, o cuando, por ejemplo, hay relaciones asimétricas de poder, ¿no? Entonces, si yo genero un espacio de diálogo para mantener un status quo, es decir, para seguirme legitimando como superior al otro, o cuando yo estoy avalando uno de los actores que están ahí y yo hago ese espacio de solamente para darle más poder a otro actor, o cuando no se llega a un cumplimiento de los acuerdos, son diálogos que no son que no conducen a lo que queremos transformar y a veces en los procesos que generamos caemos en estas cosas, ¿no? Entonces, por eso es tan importante dentro de los procesos que vamos trabajando valorar esas condiciones y esos escenarios que estamos generando y ver cuáles son los asuntos que debemos tener en cuenta en nuestro rol como facilitadores de procesos sociales y en los espacios que generamos para poder avanzar en esto.